Que me extrañó que no había ni un... Era todo era, parece devastación. Y había mucho barro, y yo con zapatos nuevos piso el zapato quedó ya enterrado del todo. Era muy difícil porque hacía mucho calor y no sabíamos dónde meternos. Mosquitos. Nosotros, por ejemplo, los más chicos, nos sacábamos los zapatos y fuimos descalzos. Loco de contento, en mi vida me dejaron ir descalzo a ningún lado. Así que, y así nos fuimos haciendo. La galleta, bueno, la comimos dura. Mi mamá dice, yo no pruebo nada, yo no pruebo la carne porque tiene moscas. Sobre esos pagos entrerrianos, unos tal judíos, que venían de otros países y añoraban sus raíces entre lágrimas y sudor, vientos fríos o calor, nacían rubios gurises. Hermann Freudenstein y Grunewald, Mayer, Morris, Wumber, Neumann, todos juntos hoy están en la historia de Víctor. Es la historia del país también, ¿no? La historia de la inmigración judía en la cuna de la colonización judía. ¿Por qué quisiste ser cronista de eso que está sucediendo, del retorno judío a Víctor? Porque me tocó vivir al día siguiente del Shabbat, que fue la inauguración de una cabaña donada por mi cuñado en memoria de mi marido, donde hablé a los chicos y le conté cómo un chico alemán vino refugiado, sin idioma, en medio de la selva Montiel, sin amigos, sin nada, lo difícil que fue para los alemanes, porque los alemanes no entraban en ninguna categoría, no eran los rusos, como se los conocía, tampoco eran los sefaradí, que se los conocía, eran alemanes que hablaban nada más que alemán y tuvieron que desenvolverse en un microclima que fue muy difícil, pero fue exitoso. Yo quise ser cronista porque al día siguiente del Shabbat, donde llevamos la Torá, donde todos cantaban, donde los gauchos todos alrededor miraban y participaron con nosotros, fue la peña en la iglesia. En la peña de la iglesia estaba Manfredo Levin, que es el yeque gaucho, o sea, el judío alemán gaucho más antiguo, hace 72 años que vive ahí, que cobraba las entradas. Entramos a la peña, estaban todos los gauchos con la risa, el choripán, y de repente llegan los chicos del camp con las kipot, cantando en hebreo, y son partícipes de esa peña, y todo el mundo aplaudiendo y cantando las canciones que cantaban los chicos judíos. Yo miré, era un cielo maravilloso de verano, y dije yo, esto tengo que reflejarlo, porque si hubo un atentado de AMIA, si hubo un atentado en la Embajada de Israel, y yo pude participar en el lugar de esta tierra que recibió a los inmigrantes judíos, yo quiero hacer esta película. Además, en el mundo la inmigración es un tema tan conflictivo y esta es una historia de integración de inmigrantes fabulosa. Integración en este sentido. El alcalde de este lugar es judío. El alcalde de la colonia Víctor es judío, es el hijo del más antiguo yeque gaucho. O sea, tenemos inmigración y tenemos integración al país, porque él trabaja en beneficio de esta colonia. Y es además interesante ver el profundo respeto que hay entre los católicos, entre los judíos, entre los protestantes. Cada uno va a la iglesia del otro y es invitado cuando es Yom Ha'atzmaut, cuando es el 25 de mayo. Está abierto el Centro Unión Israelita para la iglesia. Participan de las actividades que tiene el camp de la Fundación Judaica, hacen deportes, participan en la pileta, o sea, todo lo que se hizo es para todos. El corazón de esta historia del retorno, estamos hablando de estos campamentos que hacen los chicos para ir a conocer lo que sucedió. Eso es lo que se refleja. El retorno judío tiene una función totalmente educativa por parte de la Fundación Judaica que preside el rabino Berman, y es volver al lugar donde estos inmigrantes judíos, alemanes, refugiados, desguazados de su tierra, pudieron vivir, pudieron comer, a pesar que después la mayor parte emigró cuando tuvieron los problemas de la langosta, los problemas de la sequía y las indemnizaciones que dio Alemania, y otros se quedaron. Los chicos vuelven y hablan con los gauchos, van al cementerio judío.
van a la sinagoga, participan absolutamente en vivo de todo eso, y aparte es fundamental saber que están en contacto con el lugar donde estuvieron sus abuelos. Generalmente en este momento recomendamos a la gente que vaya a ver el documental. No sé en este caso dónde se exhibirá, pero también podemos recomendar que hagan ese viaje de retorno, ¿no? Que vayan a Entre Ríos, al interior de nuestro país, a Santa Fe, y a ver cómo fue esa inmigración. Esto es en Entre Ríos, en el noroeste. Es una colonia muy pequeña que tiene 1.200 habitantes. Es colonia, es un pueblo, no llega a ser una ciudad, y es muy interesante el retorno porque todos son muy bien recibidos y es revivir aquello que estaba abandonado. Justamente te quiero decir algo a la audiencia y a vos. El hecho de que fueran alemanes y que hablaban nada más que alemán, quedó la historia muy cerrada. Ahí vivieron 140 familias que pudieron sobrevivir, salvar su vida, porque fue la última colonia fundada por el barón Hirsch, justamente para salvarlos. No tenían cómo comunicarse con nadie, y para ellos después volver a Buenos Aires y hacer otra vida fue esto, salvar la vida. Muchísimas gracias, Marta, por el documental. Para conocer más, y a ustedes la invitación a ver el documental y a volver a la vida de las colonias, a conocer parte de la historia del surgimiento de nuestro país. Te invito, Marta, a que te quedes para la presentación de una sección que te va a gustar, una sección que presentamos la semana pasada, Casos y Cosas, con efemérides, curiosidades y datos muy interesantes. Lo compartimos. Un 15 de agosto, pero de 1896, nace Gerty Teresa Cori Radnitz, Premio Nobel en Medicina en 1947. Gerty Radnitz nace en Praga, en la antigua Checoslovaquia. Se entrena en medicina en la misma ciudad y al graduarse se casa con su compañero de estudios, Karl Cori. Junto a Karl, Gerty forma el más exitoso equipo de investigación. Gerty trabaja primero en Viena, en el Hospital de Niños, y luego emigra con su marido hacia los Estados Unidos de América. Gerty y Karl investigaron sobre la alimentación de las células y la transformación de la energía. El descubrimiento de los Cori fue revolucionario en su época, y el estudio del metabolismo celular es ahora parte del estudio básico de las ciencias. Juntos estudiaron el papel de los azúcares en el cuerpo animal y los efectos de la insulina y la adrenalina. Por estas investigaciones, Gerty y Karl recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1947. Un 21 de agosto de 1906 nace en Francia Marcel Bleustein-Blanchet, magnate, fundador de la primera agencia de publicidad y pionero en el uso de la publicidad en la radio. Nacido en una familia humilde del barrio parisino de Montmartre, Marcel Bleustein debe abandonar los estudios a los 12 años. Después de trabajar en varios oficios, crea con tan solo 20 años la agencia de publicidad Publicis. Ingresa en el mundo de la publicidad radiofónica y en 1934 funda su propia emisora. Radio Cité se convierte enseguida en la segunda radio con más audiencia. En esta estación de radio, Marcel lanza los primeros programas de noticias y las primeras encuestas de opinión pública de Francia. Marcel Bleustein-Blanchet crea la filial para la publicidad en el cine y en diarios. Durante la Segunda Guerra Mundial se incorpora a la resistencia en la Francia ocupada y se termina exiliando a Gran Bretaña, perseguido por el nazismo. Publicis es hoy una de las agencias de publicidad más importantes del mundo y Marcel se mantuvo activo trabajando allí hasta su muerte a los 89 años de edad. El 16 de agosto de 1923 nace en Polonia el actual presidente de Israel, Shimon Peres, laureado Nobel de la Paz en 1994.
Shimon Peres nace en Bielorrusia en 1923. Junto a su familia se traslada a Palestina y crece en Tel Aviv, en donde asiste a la escuela secundaria agrícola Ben Shemen.